Hola, hola, muy buenos días, que voy a estar compartiendo nuevamente con ustedes, amados hermanos. Qué rico poder estar, ¿no es cierto?, aquí ya avanzando en la semana, día miércoles. Toca viajar, toca movernos, pero estamos contentos, felices de seguir compartiendo la palabra de Dios día a día, el Evangelio y la verdad de para que podamos, en base a eso, seguir creciendo y disfrutando de lo que nos ha sido entregado por la obra redentora de Jesucristo. Veo que ya están conectados aquí la patito y el pollito, la patito y la pollito, ¿no es cierto? Este Bendecido trabajo, amén. Bendecido su trabajo y todo lo que sus manos hagan. Estoy contento hoy día, ¿no sé? Estoy feliz. Pronto me toca ya dejar de estar todos los días, así que voy a estar más contento porque me voy a levantar tarde. No, mentira, mentira. Pero ahí Héctor Riquelme, muy buenos días, hermano, bendiciones, qué bueno que está conectado con nosotros. Pero sí es cierto que en verdad estoy de verdad muy, muy feliz, porque a medida que más vamos estudiando y entendiendo la palabra de Dios, más se va haciendo vida en nosotros, es que disfrutamos más de esto. Y de verdad que es un gusto disfrutar de esto, es un gusto abrazar la verdad de la palabra. Ahí llegó Valentina Eta, ¿no es cierto? Que sabemos que estaba lista, preparada, ¿no es cierto? Lista ahí con el WhatsApp y con todas las cosas. Pero hoy día es un buen día, hoy día es un gran día, porque Dios es bueno y sus misericordias se renuevan cada día. Y creo que tenemos que entender eso, que nuestro Padre es bueno. Y esta serie, ¿no es cierto? El otro día me preguntaban ahí para poner la imagen y todo, el título, ¿no es cierto? Y organizar estos live en YouTube para que usted pueda encontrarlos más fácilmente. Y parte de lo que salía ahí era, me preguntaron, ¿y cuál es el título de lo que estamos hablando? Porque es sanidad divina, sí, es sanidad divina. ¿Pero en base a qué? A la voluntad del Padre. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, el cual quiere lo mejor para nosotros y dio lo mejor por nosotros. Amén. Muy buenos días, hermana Graciela, muy buenos días, hermana Raquel, también ahí, bendiciones. Entonces, quiero que partamos el día de hoy conscientes plenamente de la bondad de nuestro Padre Celestial, de nuestro precioso Padre Celestial, que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y creo que muchas veces nos estamos saltando una parte muy importante de lo que es lo que creemos. Nos estamos saltando una parte vital y poderosa que es el plan de redención de Dios. ¿Y por qué lo digo así y todo? Y no me quiero ir directo a la palabra, quiero esperar que sigan llegando porque después uno avanza en el tema y se fue, ¿no es cierto? Y ya vamos en la capa 3, ¿no es cierto? Profundizando y llega alguien recién, pues, lo quiero esperar. Pero ha estado bueno lo que hemos estado estudiando, me ha ayudado mucho a mí también con temas en cuanto a moverme yo sabía. Pero quiero contarles esto, que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Es tan, tan bueno que envió a Jesucristo. Y creo que tenemos que entender que cuando tenemos el concepto de la Trinidad, ¿no es cierto? Cuando vemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de comprender que no tienen contradicción en sí mismos, porque son uno en tres. Y yo sé, y muchas veces veo discusiones, y me encanta ver las discusiones y las peleas de los cristianos entre sí en las redes sociales, porque ahí es donde me entretengo yo, porque yo veo que uno va y le dice, es que claro, porque tú eres cesacionista y tú crees que no sé qué, y el otro le dice, ah, es que tú eres carismático y entonces, o continuista, entonces tú eres esto, otro. Y se acusan de lo peor y juegan al empate y tú los ves y son políticos. Tú los ves y no son más que eso. Te lo digo con mucho amor y respeto. Pero cuando tú ves su comportamiento, es lo mismo que escuchar las noticias. Tú ves ¿no es cierto? Ves ahí que, no sé, quién, dígame un político del momento. ¿Quién es el que siempre pelea con todo? El Chalper. El Chalper
le dijo algo a George Jackson y entonces están peleados y el otro le dijo, no, es que tú y tu partido alguna vez hicieron esto en el pasado, entonces ustedes son todos malos. Y el otro le dice, pero ¿cómo ustedes hicieron esto? Entonces empate y pelea. Entonces después uno entra en las redes sociales buscando palabras, ¿no es cierto? Buscando ser alimentado de alguna u otra forma, porque no siempre queremos leer la Biblia, muchas veces queremos escuchar a alguien hablando de la Biblia. Y está bien, siempre poner la palabra, pero si vas a buscar algo con acorde a la palabra, está bien. Y nos encontramos entonces con las peleas, y es que ustedes, los que creen esto, hacen esto y esto otro, y hablan del extremo más extremo. Y el otro viene, no, pero es que ustedes son así y son el frío más frío que hay. Y se pelean, y uno los ve, y no hay ninguna diferencia entre el hermano, entre la persona del mundo que no ha recibido a Cristo, en los cristianos que se creen intelectuales y dueños de toda la verdad, que finalmente terminan siendo como los fariseos, ¿no es cierto? Grupo, y son nada más que eso. No, es que lo que yo tengo es mejor que lo que tú tienes y tienes que entenderlo a la fuerza, porque ustedes son malos e insultan. Y el otro va y le responde lo mismo. Y creo que, para mí por lo menos, desde afuera, es gracioso, es divertido. Es triste, pero es divertido. Es como ver caso cerrado. Bueno, la cosa es que quiero seguir saludando a nuestros hermanos que se están conectando con nosotros el día de hoy. Y estoy contando esto mientras que ustedes llegan. Les estoy dando tiempo para llegar, sentarse, ¿no es cierto? Yo sé que en este momento está ahí con usted con el termo, poniendo la bolsita de té en la taza y le está echando agüita caliente. O quizás está en casa haciendo otra cosa. Le estoy dando tiempo de sintonizar, le estoy dando tiempo de sacar el cuaderno y el lápiz para poder estudiar, ¿no es cierto? Tomar nota de lo que vamos a hablar hoy. Si usted no estuvo ayer, estuvimos hablando un poco de todo con respecto a la voluntad del Padre, yendo al ámbito específico de la sanidad. Estuvimos hablando entonces acerca de que Dios es bueno, santo, poderoso y Dios es amor. Y entendimos los 3 axiomas de la comunicación, ¿no es cierto? Y les contaba cómo esto es tan útil para el matrimonio. A mí me encanta esto, ¿no es cierto? Y veo que llegó Shirley Galvez de Villa Alemana, Gladys González también está ahí conectada, Gladys Molinier, y nuestra hermana misionera Isabelita, que está ahí con nuestra hermana Luz Marina, ¿no es cierto?, predicando la palabra de Dios. Un abrazo a las dos, bendiciones. Pero les contaba que esto del matrimonio, que son los 3 axiomas de la comunicación, pero que se lo aplicamos a con quien estamos casados, que es Cristo, ¿no es cierto? El que vuelve por la iglesia, el novio que vuelve por la novia, ¿no es cierto? Entendemos entonces que cuál es la intención, qué es lo que piensa de nosotros y qué es lo que siente por nosotros. Entonces, no, ¿quién es Él? ¿Qué es lo que piensa de nosotros? ¿Qué es lo que siente por nosotros? Dios es amor, ¿no es cierto? Y era llamado Jehová Rafa, el sanador. Dios tiene pensamientos de bien sobre nosotros y nos amó con un amor perfecto como el que solamente Dios puede tener. Y nosotros a través de tener a Cristo en nosotros. Entonces, entendiendo estos puntos, es que partimos ayer, entendiendo que Dios es amor, es el sanador, el proveedor, el altísimo, el todopoderoso, que tiene pensamientos de bien sobre nosotros y que nos amó en sobremedida por sobre todas las cosas. Entonces, cuando entendemos estos puntos iniciales, podemos leer la Biblia de una forma completamente distinta, porque ya no nos levanta preguntas cuando vemos algo que nos suena un poquito así, nos suena un poquito asá. Porque cuando vemos que algo tiene una forma distinta, lo vemos desde el cristal, desde los lentes de Dios es amor, tiene pensamientos de bien sobre nosotros y nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir por nosotros. ¿Por qué se lo digo así? Porque cuando tú ves todo a través del sacrificio de Jesucristo y entendiendo que Dios es amor, pasa algo contigo. Que entonces cuando ves el Antiguo Testamento y ves lo que pasaba antes y dices, pues es que no tiene sentido, esto es distinto, pero tienes puestos los ojos de la obra de Jesucristo. Ah, pero es que Dios es justo y es fuego consumidor. Es cierto,
Dios es fuego consumidor. Dios es justo. La paga del pecado es muerte. Es que mira lo que le pasó a Egipto, cómo fue con Egipto. Bueno, Egipto era una nación idólatra, una nación esclavista, una nación opresora, ¿no es cierto? Vemos que los egipcios ocupaban, ¿no es cierto?, a los israelitas como trapo. Cuando entendemos esto y después vemos cómo Dios los tuvo que liberar sobrenaturalmente y vemos, es que Dios endureció el corazón. Sí, por supuesto que las obras que Dios hizo provocaron dureza en el corazón de Faraón, pero si lo vemos con los anteojos de Cristo, entendemos que hoy la ira de Dios, que es la paga del pecado, recuerden, el pecado tiene un precio, entonces tiene una paga, tiene una consecuencia, que es muerte. El otro día estábamos en oración, en la mañana, un domingo en la iglesia, y el Señor me lo mostraba así, me lo mostraba como plantas. ¿Usted ha visto alguna vez una raíz de amargura? Una raíz que se esparce y crece el árbol. Y uno ve un árbol bonito, ¿no es cierto? Pero este es un árbol malo, un árbol de amargura, un árbol de enfermedad, un árbol de lo que sea que esté pudriendo su corazón. Y ve un árbol, ¿no es cierto?, que da frutos malos, ¿no es cierto? Y las semillas van, caen y se echan en otras partes y contamina. Y uno dice, pero no te das cuenta. Cuando el árbol hizo raíz, que es mala, fue y levantó la vereda al otro lado de la calle e hizo daño. En otra área, que tú pensabas que el pecado de aquí, que tenías escondido, nunca se iba a ver. Ese pecado que tenías ahí guardadito y que tú decías que esto nunca va a hacer daño nada más porque lo hago escondido, de repente, su raíz profunda y larga rompió la vereda en otra parte y salió. Y ahora hizo daño, rompió. Y el Señor me lo mostraba así, y por eso es que quiero que ahora entendamos una cosa. El pecado siempre trae muerte. Siempre, siempre. Para algo Jesús murió. Amén. Jesús vino y pagó por nuestros pecados, cargó con ellos y tuvo que morir. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas y vamos comprendiendo los principios y la forma en la que funciona Dios, la forma, el motivo por el cual envió a Jesucristo, podemos ver, es que claro, es que Dios antes era juicio, que ahora es amor. No, Dios es amor, pero Dios es justo y la justicia de Dios está por sobre los estándares de nuestra justicia. Está por sobre. Por eso tuvo que venir Cristo a cumplir con la ley para que nosotros seamos justos por fe en Él. Porque nosotros no podíamos por nuestra cuenta. Sigamos, quiero que entonces leamos esto. Juan 6:38, y esto lo hablamos hace un par de días, pero quiero que lo recordemos porque va de la mano con lo que hablamos ayer, anteayer, y de así, y así, y así. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recordemos Juan 5:19, esto viene un poquito antes, cuando lo están cuestionando por qué había hecho lo que hacía. Y él decía que su autoridad viene porque él hace lo que ve al Padre a hacer. Entonces entendemos que Jesús hacía la voluntad del Padre. Y si Jesús murió y pagó por todos nuestros pecados, es porque la voluntad de Dios es que tú seas sano y que seas libre de pecado. ¿Se entiende? Está dentro del plan de redención completo de Dios para nosotros. Está incluida la sanidad, la salvación, el perdón, la redención. Entonces creo que tenemos que empezar a entender algo, pero hoy día escuchaba algo muy precioso en la mañana. Pero quiero que leamos esto, mire. Marcos 11, 22 al 24. Yo sé que usted va a decir, va a leer primera de Hagen, ¿no es cierto? No, Marcos 11, 23, vamos a pasar por el 23, pero vamos desde el 22. Les dijo Jesús, tener fe en Dios, porque de cierto os digo, o sea, de verdad les digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que esto será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, yo os digo que lo que pidieres orando y creen que lo reciben, les vendrá.
Es un principio bíblico muy lindo, muy precioso, que se complementa muy bien con Primera de Juan 5:14. Entonces quiero que leamos ahora Primera de Juan 5:14. Si quiere, le doy tiempo yo para que usted ojee la Biblia, ¿no es cierto? Aquí está pasando rapidito, ¿no es cierto? Pero vamos a Primera de Juan 5:14, porque esto está estableciendo la base, porque ayer pusimos un fundamento muy fuerte de cómo es Dios, cuál es su voluntad y lo que Él hace y lo que Él no hace. Y hoy día quiero que construyamos por sobre eso. Porque mire esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? La fe que tenemos en Él, lo que creemos de Él. La confianza que tenemos en Él, la seguridad, la fuerte persuasión, la completa seguridad que tenemos en nuestro Padre. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pausa. Conforme a su voluntad. Y hemos estado entendiendo y aprendiendo que la voluntad de Dios es sanar. Que la voluntad de Dios es, de hecho, habernos bendecido con toda bendición celestial. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas y estos puntos, no podemos de nuevo caer en acusar a Dios de algo que no nos pertenece. Podemos caer en querer acusar a Dios de algo que Él no hace. Si la palabra nos dice que le pidamos acorde a su voluntad, debes conocer su voluntad para poder pedirle. ¿Sabes cómo se dice testamento cuando alguien se muere en inglés? Se dice will, W-I-L-L, que se traduce como voluntad. La voluntad, la tenemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? La Biblia. Está escrito. Está escrito. Está escrito. ¿Por qué te lo digo así, de esta forma? Porque quiero que lo entiendas. Está escrito que la voluntad de Dios es el bien, es hacer bien. La voluntad de nuestro Padre es sanar, salvar, rescatar, redimir. Vimos que envió a Jesucristo por algo y Jesucristo no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. Lo vimos en el Getsemaní, ¿no es cierto? Si es posible pasar de mí esta copa, porque sabía lo que venía, sabía el sufrimiento que venía delante. Dijo, si es posible, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue llevado a la cruz, cargó nuestros pecados, murió y resucitó como la voluntad del Padre. Entonces tenemos que entender que estamos a veces buscando la forma de justificar una obra del diablo. Y decíamos esta frase ayer que me da mucha risa. Y queremos acusar a Dios de hacer las obras de Satanás. Como si Satanás se fuese de vacaciones y dejase a Dios enfermando, matando y destruyendo. Creo que vayamos a Juan 10:10 y que volvamos a ver este paralelo en el que se diferencia claramente las obras de uno y las obras de otro. Porque entendiendo que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, y podemos leer esto y entender entonces que lo que Jesús vino a hacer es la voluntad del Padre y lo otro no es la voluntad del Padre. Dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Déjame decirte que la enfermedad no es vida, te roba, te quita, te mata. Entonces estamos entendiendo que son cosas opuestas. Y que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. No son compatibles esos pensamientos, ¿no es cierto? De que Dios me está enfermando para enseñarme algo. Debes sacártelo de la cabeza. Es que mi sufrimiento tiene que tener propósito porque es demasiado. Bueno, déjame contarte algo. Cuando se encontraron con el ciego de nacimiento, y lo primero que pensaron todos, porque la cultura judía era así, es porque conocían que la paga del pecado es muerte. ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Para que él naciera así? ¿Quién pecó? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué importa quién pecó? Lo importante es que va a ser una obra para la gloria de Dios. No que Dios lo enfermó para su gloria, sino que Jesús
quien había venido a lidiar con el pecado, a perdonar, a expiar el pecado, ya no tenía un problema con eso. Ya no era relevante quién pecó. Ya no es importante quién hizo el mal, hizo el bien. Ya no es importante. Hoy es claro. Los enfermos serán sanados y son sanos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Pero es que no lo veo. Bueno, quiero que vayamos rápidamente a Efesios. No lo tengo en mis notas, pero vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 1. Gracias a Dios por la tecnología, que esto se busca solo prácticamente. Aquí está. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, tenemos claro que somos benditos con toda bendición celestial y con toda bendición espiritual, perdón, en los lugares celestiales en Cristo. Y que Él sabía que íbamos a creer en Él y nos bendijo. Pero además, eso todo está disponible ahí para todo el mundo. Nosotros decidimos si creer o no, por si acaso. Ya no es que Dios, es que Él me eligió a mí a dedo para que yo crea en Él. No, serías un robot. Y en ese caso, peor aún, imagínate, creer que Dios es soberano y todas nuestras obras son providencia de Él y que más encima te esté enfermando para enseñarte algo. Si tus obras son providencia de Él, ¿por qué te va a enfermar para enseñarte? Bueno, sigamos, sigamos avanzando. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, es voluntad de Dios bendecirnos. Es voluntad de Dios adoptarnos. Es voluntad de Dios. Y tenemos que empezar a clarificar estas cosas para que no nos perdamos entre medio. Porque los síntomas vuelven a veces. Y yo sé que vuelven los síntomas. Yo después le voy a contar un testimonio de eso. Pero quiero que entendamos una cosa clarísima, mire. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sus sangres, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio del misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios es un libro que hay que leerlo, pero con los ojos de que Dios nos ama, tiene buenos pensamientos de nosotros y Jesucristo vino, porque aquí nos habla muchas cosas que ya tenemos y tenemos que comprenderlas. Pero quiero que vayamos acá. Aquí está. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y aquí quiero hacer una pausa. Aquí Pablo ora algo que es precioso. Aquí Pablo ora algo que es guapo, es precioso, es algo que tenemos que aprovechar, algo que tenemos que discernir y orar nosotros también por nosotros mismos, todo el tiempo y también por los demás. Efesios 1:17. Para que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Vamos bien? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los padres celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas
bajo sus pies. Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamiento y corazón entenebrecido. Efesios. Les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando ocupa razonamiento, aquí está ocupando la misma palabra que el entendimiento, y también se puede ocupar como imaginación. Y esto es algo que tenemos que nosotros y alguien borre ese comentario, por favor. ¿Lo puedo borrar yo? ¿Se funciona así? Ah, ya, muy bien. Ahí está bien. Era alguien que hace ese tipo de estafa, ¿no es cierto? Que dame 10 y te doy no sé cuántos millones. No, eso siempre es mentira, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Pero creo que entendamos una cosa muy clara. Nuestro entendimiento se entenebrece, nuestro razonamiento le cuesta. Nuestra mente debe ser renovada. ¿Por qué? Porque debes verte sano acá, debes ser capaz de que lo que está en tu espíritu pase por acá y por acá, ¿no es cierto? Ya lo puedas ver también. Es que yo sé que es complejo. Está hablando de la imaginación, de la manifestación. No, 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 no. Pero tienes que entender que tu entendimiento, como dice acá, debe ser iluminado para que entiendas la esperanza de la que nos ha llamado. Y parte de esa esperanza a la que nos ha llamado es la sanidad. Entonces debes ser capaz de verlo y debes quererlo. ¿Por qué te lo digo? Porque hay quienes no quieren ser sanos. Y yo he visto el poder de Dios rebotar en alguien que no lo quiso. Porque su identidad está en su enfermedad. ¿Y qué voy a hacer cuando sea sano? Yo dependo de esto. Tengo una pensión del gobierno por esto. Si soy sano, entonces me van a quitar mi pensión. ¿Voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? Prefiero no. No, 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 no. Pero también, por ejemplo, si tú estás creyendo por algo y pasa por acá, y acá estás pensando, no, no se puede, está chocando. No hay un acuerdo, hay duda. Y la palabra nos dijo antes, no dudases en tu corazón. Hay duda. ¿Qué es lo que estoy hablando acá? Yo sé que estoy un poquito enredado hoy día, pero ¿qué es lo que estoy hablando acá? Una vez entendiendo la voluntad del Padre, sabiendo que somos sanos y tenemos esto, y podemos creerle por algo, quiero decirte esto. Tienes que entender, pero también tienes que querer. Dios no te va a dar algo que no quieres. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Debes querer ser sano. Yo sé que suena tonto, pero no es tonto, porque hay quienes no quieren, porque han encontrado utilidad y comodidad en su enfermedad. Amén. No es que cada persona por la que se ore no es sana significa eso, pero sí es uno de los casos. Amén. Ahora, quiero darte un ejemplo, y este es un ejemplo que a mí me encanta. Todos acá conocemos cómo funcionan los vehículos, los autos, ¿no es cierto? Y todos sabemos que hay veces que la batería de un auto se echa a perder. Se le va la batería. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Yo sé que le ha pasado, a mí me ha pasado. Mi esposa compró un auto del 2021
Y cuando lo compró, cuando salió, antes que nos casáramos, y ya con los años, con 3 años más o menos, la batería ya murió, la tuvimos que cambiar, que hemos botado. Y ella decía, pero ¿cómo si el auto es nuevo? Yo le decía, no está nuevo, amor, no está nuevo. Estuvo en un container camino a Chile, primero que todo, con esa batería, más el tiempo que fue utilizado acá, ya la batería ya no da. Entonces, muchas veces nosotros estamos así, viendo una enfermedad y se nos va la batería. Y no tenemos cómo iniciarlos por nosotros mismos. Y está bien. Dios pensó en eso. Y dio dones al cuerpo de Dios. Que entonces viene otro auto y pasa los cables, que es como en la imposición de manos, y tú recibes y echas a andar de nuevo. Y estás bien otra vez. Pero yo no quiero que dependas de nosotros. Quiero que dependas de Dios. Y yo sé que digo nosotros y suena como, entonces Él sana. No, 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 no. A través de nosotros Dios obra. De los ministros, del pastor Juan Carlos, la pastora Claudia, la pastora Lili, la pastora Santa, el pastor Salvador, la pastora Viviana y todos los hermanos, ¿no es cierto? Pero no queremos que dependas de alguien más, porque yo te voy a contar un testimonio ahora, que ya a esto es lo que quería llegar. Estaba yo de misiones en Canadá, en un campamento en Columbia Británica, campamento de verano de niños, de jóvenes, y era la primera semana del campamento, me torcí el pie corriendo con los niños. No me torcí el pie como cuando uno camina chueco, hace el paso cumbia, ¿no es cierto? Uno va caminando y como que, uy, no. Yo iba corriendo, en ese entonces pesaba 83, 80, no sé, 83, 84 kilos, y estaba el piso húmedo, porque ya era verano, pero estaba húmedo, porque Canadá tiene un clima loco, y me torcí el pie de forma que me resbaló el pie, y cayó mi tobillo, todo mi peso sobre el tobillo con el pie de lado. Usted sabe cómo es eso. Eso duele. Y eso se demora 3 semanas en volver a caminar normal, un par de meses en recuperarse realmente, o mucho más. Y en ese momento, en esa milésima de segundo, por así decir, tiene dos cosas que pensar. Una, aló mamá, 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 me dolió la patita, ora por mí. ¿Estás Juan Carlos? Es que me pasó algo. Ore por mí, por favor. Yo puedo entenderlo. Cuando está disponible, aprovechar los dones que hay para el cuerpo. Yo puedo entenderlo y es divertido y sirve y nos hace bien, es sano, para eso está el cuerpo de Cristo. Pero donde estaba yo no había señal. Segundo, yo no tenía plata para pagarme un plan de teléfono allá, porque ya costaban $60 el paquete básico y ni siquiera internet ilimitado. Eran, qué sé yo, como 2 gigas y se apagaba. No tenía otra opción más que creer. Y estaba solo con los niños en un lugar donde mucha gente no creía en sanidad, tampoco podía apoyarme en nadie más. ¿Qué hacía? Bueno, creo que el mismo Espíritu Santo que está en el pastor Juan Carlos está en mí, está en ti. El mismo Espíritu Santo está en ti, está en mí. Entonces, cuando yo estaba ahí, ¿qué hice? Bueno, pie, cesando en el nombre de Jesús, hice fuerte y seguí corriendo. No paré miren, ni siquiera paré a pensar. Si es que se me desenfocó aquí. Ahí está. Ahí para que se vea bien. No paré a pensar nada más. ¿Por qué? Porque le vas a dar tiempo a que se construya la incredulidad en ti. Le vas a dar tiempo es que no, hermano, es que usted se lo dobló, pero quedó bien por la adrenalina. No, la adrenalina cubre solamente el momento, después se va y te duele. Me he caído muchas veces, te lo prometo que después duele igual. Pero ¿qué vas a hacer? Y yo sé que suena feo, suena pesado, suena majadero, suena como que me estoy burlando. No me estoy burlando, pero, pastor, me caí. Aló, pastor, me tropecé y me doblé el pie y estoy de misiones y no sé qué hacer.
¿O vas a obrar acorde a lo que ya tienes? ¿O es que en ese momento te vas a poner a pensar, tienes una milésima de segundo, ¿no es cierto?, para seguir haciendo lo que estás haciendo. En ese momento te pones a pensar, ¿será que es la voluntad de Dios sanar? Qué bueno que los de la radio no están viendo mis expresiones porque son horribles, ya. Mi cara, yo hago caras cuando hablo. Pero es cierto, o sea, tienes que aprender que esto que está disponible para ellos está disponible para ti, en tu casa, en donde estás. Yo fui sano de mi oído, de un síndrome de Menier, joven, muy joven. Todos los lugares donde iba me decían, esto es terrible porque es demasiado joven para que esto le pase. Todo el lugar donde yo iba cuando pequeño me decían, los doctores, los médicos decían, esto es demasiado para joven para que le pase, cuando llega a mayor esto va a ser peor. Yo escuchaba eso de todos los médicos. Fui sano, completamente sano. Pensaban que yo tenía un tumor cerebral, que no lo encontraron porque no tengo. Y pasaron una y otras cosas. Vino el ministro Ricardo Boto, oró por mí, fui sano. Pero después les conté que yo era un poquito inquieto y me caí en patineta. Era un camino en bajada muy recién hecho, liso, con mi primo. Nos caímos, nos sacamos, nos compramos el terreno completo, nos caímos fuerte, nos reventamos contra el piso, ¿no es cierto? Yo me partí la clavícula, de hecho todavía tengo eso ahí como una coyuntura porque se soldó así, pero también me partí el cráneo para este lado. Y usted sabe que cuando uno se golpea la cabeza, se rompe el cráneo, el cerebro se inflama y todos esos mareos y esos síntomas vuelven. Y después de que yo salí del hospital, que estaba hospitalizado, creo que era el único hospitalizado que disfrutaba la comida del hospital porque servían charquicán en el sótero del río. Charquicán, porotos, puras comidas así, yo era el más feliz del mundo. Pero cuando salí de ahí, yo quería volver a hacer lo que hacía inmediatamente. Obviamente no podía porque estaba con el brazo así amarrado y no tenía permiso de hacer nada y tuve que recuperar cierta motricidad que perdí. Pero el síntoma quiso volver. Y le voy a describir los cuadros como eran. Tinnitus, un pito en la oreja. Otalgia, dolor. Si yo escuchaba y decía, yo paraba todo lo que estaba haciendo. Viene el dolor. Y venía el dolor y venía el vértigo, los mareos. Yo me caía. Se empezaba, y yo salía. Viene el dolor. Viene el dolor. Viene el dolor. Me empezaba a doler. Y me empezaba a firmar de las paredes porque no siempre estaba en casa. Me empezaba a firmar de algo. Me empezaba a apoyar en algo. Yo ya había sido sano y quiso volver. Aló, ministro Boto, usted oró por mí. ¿Puede por favor volar de Perú para acá en 5 minutos a orar por mí otra vez? No. Me tocó a mí hablarle al monte y decirle, échate al mar. Decirle, enfermedad fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Oído, sé sano nuevamente en el nombre de Jesús. Síntoma mentiroso, no te creo más en el nombre de Jesús. Me tocó hacerlo. A mí solo. ¿Y sabe qué descubrí? Que funciona. Que el mismo Espíritu Santo que estaba en el ministro que oró por mí en ese momento, está en mí y está en ti. Porque yo soy joven, yo puedo todavía ir a correr a ayudar a la gente, necesita su ayuda. Pero, ¿quieres que ore por ti? Yo, por supuesto, puedo ir a orar por ti, no hay un problema. Pero cuando yo no esté, si estoy de misiones, si estoy ocupado, ¿quién va a ir? Es que tengo que contar a quién llamar. Alguien tiene que contestarme el teléfono. Alguien tiene que contestarme el teléfono. Alguien tiene que hablarme. Está en ti. Está en ti.
Y estamos hablando de la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es sanar, redimir. Y dentro del plan de redención, para ti, estaba devolverte esa autoridad que habías perdido. Darte el nombre sobre todo nombre, Jesús, para que tú puedas hacer uso de él, para que puedas mandar, para que puedas hablar, para que puedas sanar. Si el síntoma vuelve, ¿qué le vas a decir? Si el síntoma vuelve, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar esperando a que venga alguien a ayudarte? Yo entiendo que muchas veces nuestra mente no ha sido renovada en todas las áreas. Y gracias a Dios por los ministros y los dones. Porque a mí también me ayudan mucho. Porque hay veces que yo necesito que venga otro auto y me pase corriente. ¿No es cierto? Hay veces que alguien está por morir y tenemos que ir a tiempo a alcanzarlos. No tiene tiempo de renovar su mente. Tiene que ser sano ahora porque está a punto. Murió. No tiene tiempo de renovar su mente. Está muerto. Hay que resucitar y después preocuparse de lo otro. Para eso Dios dio dones a la iglesia. Y profecía. Y nos muestra lo que ha de venir para estar preparados. Entonces, qué importante es que empecemos a actuar nosotros también, a conocer lo que tenemos. Porque la iglesia no es el pastor bonito no es un super saiyajin con poder y con cosas a los lados. El pastor no tiene alas, ni una aureola arriba. Qué lindo el pastor. Él tiene todo el poder. El poder lo tiene Jesucristo y él lo dio a quienes creen en él. Amén. El pastor cumple una función pastoral. El pastor cumple una función. El obispo cumple una función dentro del cuerpo. El apóstol cumple una función dentro del cuerpo. El profeta cumple una función dentro del cuerpo. El evangelista cumple una función dentro del cuerpo, así como el maestro también cumple una función dentro del cuerpo. Pero el Espíritu Santo que está en ellos es el mismo que está en ti. El, el poder resurrector de Jesucristo, el que levantó a Jesús entre los muertos, el que levantó a Lázaro, está en ti, disponible, esperando ¿a qué? A que lo uses. A que lo uses. Y yo entiendo que hay quienes creen que los dones cesaron. Y solamente les puedo decir, qué triste, hermano. Pero si no crees en ellos, no van a funcionar para ti. Qué pena. Te lo estás perdiendo y te la estás perdiendo en grande. ¿Qué significa eso? ¿Que yo voy a parar a discutir con ellos? No. Hay gente esperando escuchar el evangelio de tu boca y de mi boca. ¿Y qué voy a parar yo a pelear con los que se creen religiosos e intelectuales? El mismo evangelio que se le predica a alguien que no sabe nada, a un analfabeta, se le predica el mismo evangelio a él que al intelectual más intelectual del mundo. Porque el evangelio es uno. Siempre me acuerdo que una vez alguien le preguntó al pastor Príncipe, Daniel Príncipe en Perú, los jóvenes, preguntas anónimas hicimos ahí en el campamento, y alguien preguntó, ¿cómo le predicó a alguien que es homosexual? Y me encantó la respuesta, fue espectacular, fue una respuesta magistral. La respuesta fue, el evangelio no cambia. El que puso la etiqueta de cómo predicarle fuiste tú. Tú le pusiste la etiqueta de homosexual para que a ver si cambia el evangelio para él. El evangelio no cambia, el evangelio es el mismo aquí, en todas partes. Y si la palabra funciona aquí en Chile y funciona en Timbuktu, es la palabra de Dios. Si funciona aquí en Chile solamente porque el contexto cultural está adaptada para Chile, no es la palabra de Dios. Es la adaptación, es una... Y les voy a dar un ejemplo que di en la escuela de ministros y que los que estudiaron la escuela de líderes, Revolución,
Los que estudiaron el ramo Fundamentos de la Fe saben qué ejemplo voy a dar. El ejemplo de brownie. Si alguien se acuerda por ahí, lo siento. Bueno, una vez se me acabó el café y estoy listo para seguir 2 horas más. Si yo tengo un brownie lindo, precioso, puro, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Perfecto. Hecho completamente perfecto. Y tengo otro brownie que viene con nuestras obras y con lo que nosotros le queremos sumar al evangelio. Es como que tú le echaras una pizca de popó de perro a un brownie que estaba bueno y le digas a alguien, toma, aquí está este brownie. Antes que te los comas, le cambié un par de cosas. Y tiene una pizca de popó de perro ahí. Pero sigue siendo un 99,9% brownie. Tome. ¿Usted se lo comería? Ni lo toco con un palo. Ni con un palo me acerco a esa cosa. ¿Qué es lo que te quiero decir? No te preocupes de cambiar el evangelio para adaptárselo a nadie. Porque la obra perfecta de Jesucristo no debe ser ensuciada con nuestros pensamientos. Querer cambiar el evangelio es lo que dice en Romanos 1:21. Es entenebrecido nuestro conocimiento, nuestro razonamiento. Nuestras maquinaciones mentales están entenebrecidas a veces y quieren cambiar la palabra. Pero es como sumarle popó de perro a algo que estaba bueno y después dárselo de comer a alguien más. Lo siento, yo no quiero eso. Yo no lo quiero, no lo aceptaría y muchas gracias, pero que te vaya bien y es una persona de la que me alejo para siempre. Entonces, si alguien viene a decirte que solamente el pastor tiene la unción para sanar, le está echando popó de perro a la palabra de Dios y después va a querer que te lo comas con lo que está diciendo. No, gracias. Nunca, jamás, ni con un palo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Mantente firme en la palabra, entendiendo que la voluntad de Dios no es enfermar, porque lo vimos desde el principio. Si alguien te dice que Dios te viene a enfermar para probarte, le está echando a brownie. Lo siento por el desayuno, hermano Luis. Un abrazo. Lo siento, bendiciones. Ya va a pasar, pero es que es cierto. Es que Dios te está enfermando para probarte. Es que Dios está ocupando esta enfermedad para moldearte. Jesús vino a pagar por mis pecados, a redimirme, fue herido por mis enfermedades y las llevó. Jesús hizo la voluntad del Padre. Por lo tanto, entendemos que la voluntad de Dios es que Jesús venga a dar vida y vida en abundancia. El que es mentiroso y que distorsiona y que siempre trata de echar a perder y torcer la palabra de Dios y lo intentó con Jesucristo mismo es Satanás. Mentira del diablo, entonces que Dios se enferma. Es bleh. ¿Y por qué hago el ruido? Porque yo sé que hay gente que nos está escuchando por la radio y tienen que escuchar, ¿no es cierto? Que es de asco, no es de otra cosa. Pero es cierto. Tenemos que una vez por todas sacarnos de la cabeza el propósito de la enfermedad. Pausa. Dios, en tu enfermedad, ¿puede enseñarte algo? Dios puede usar lo que sea para enseñarte lo que sea. Primero que todo te lo va a enseñar con la palabra de Dios. Y nunca te va a enseñar nada que esté en contra de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que Dios no enferma, entonces Él no te está enfermando para enseñarte nada. Pero sí Dios puede sacar provecho de una situación. Hay una canción que dice, todo lo que viene del enemigo y lo transformas para bien. Dios no necesita nada del enemigo para transformar para bien. Leímos en Efesios 1 que Dios ya nos bendijo.
se iba a ocupar, imagínese usted una jugada de judo, de pelea. Viene el diablo a darte un golpe, ¿no es cierto? Y tú eres un creyente firme, parado en fe, lo agarras, le haces un maguachi, no sé cómo se llama, lo das vuelta para el piso, eres, y es para la gloria de Dios. Y más gente se convierte. Pero Dios no mandó al diablo a hacerte nada. Ayer leímos Job y entendimos lo que dice, lo que quiere decir, porque entendimos el carácter de Dios y cómo Él es. Entendimos que Dios no lo enfermó y que Dios no le dio permiso al diablo para enfermarle. Lo vimos clarísimo en la palabra. Entonces, tenemos que entender de una vez por todas, somos sanos, completos en Él, por la obra redentora de Jesucristo. Y es por gracia. Gálatas 2:20, 2:21. Juntamente estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora enfrento en la carne, lo enfrento en la fe del Hijo. ¿En la fe de quién? De Jesucristo, que se entregó y murió por mí. Entendiendo esto, es que después te puedo decir otra cosa. Gálatas 2:21. Si todo lo que tengo lo recibí por gracia, ¿no es cierto? Si desprecio esta gracia de Dios, que me lo da por creer en Él solamente, en vano murió Cristo. Si quiero sumarle yo para hacerlo más entretenido, para hacerlo cambiarlo, para transformarlo, para hacerlo más acorde a los tiempos, en vano murió Cristo, porque nos dio un regalo perfecto y lo echamos a perder. Ahora, no murió en vano para mí, murió en vano para el que quiera hacer eso. Hacen estéril el evangelio. Para ellos. Para los que creen eso, para allá. Entonces, en resumen, hoy día, cada vez que empieces a creer que hay un propósito de enfermedad, o que Dios te enfermó, o que alguien te lo diga, qué asco contaminar el evangelio con mentiras. Pero también es una oportunidad para enseñar con amor y con respeto. Porque yo sé que hago la mímica para exagerar la enseñanza, pero es con respeto y con amor que lo hacemos. Porque queremos liberarte de la opresión. Antes de irme, rápidamente, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió al Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Enfermedad, opresión del diablo. Enfermedad, opresión del diablo. Mentira, opresión del diablo. Decir que Dios está enferma, opresión del diablo. ¿Qué es lo que queremos? Liberarles. Amén. Amén. Por eso que tenemos que ser osados con la verdad que tenemos. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo, se nos fue la hora completamente otra vez. Me faltó atrás de nuevo. Pero mañana seguimos ya con un fondo diferente, en una ciudad diferente. Son bendecidos, sanos, prósperos, completos en Él. Chao, chao.